Todos alguna vez en nuestra trayectoria profesional hemos tenido compañeros de trabajo conflictivos. Son personas que no se esfuerzan, que eluden responsabilidades, que crean un mal clima laboral con su actitud y su comportamiento, descuidan sus tareas y hacen muy difícil que tú puedas rendir con normalidad. Algo que se sabe en el ámbito de los recursos humanos y de la psicología de las organizaciones es que en todo escenario laboral existe lo que se conoce como funcionarios conflictivos. Lo curioso es que muchas veces pasan con facilidad los filtros de selección de personal, porque en las entrevistas de trabajo se muestran resueltos y competentes, además que pueden tener un buen currículum. Sin embargo, como las habilidades técnicas no necesariamente tienen algo que ver con las habilidades blandas, un profesional puede tener numerosos conocimientos y habilidades técnicas y sin embargo puede carecer de habilidades sociales y emocionales, empatía, competencias para hacer buenos equipos de trabajo, saber liderar, comunicar, motivar y muchas otras carencias. Los funcionarios conflictivos son un auténtico problema para las organizaciones. Afectan a todo el equipo, reducen la productividad, elevan la ansiedad y crean una mala imagen para la empresa. Antes de continuar, quiero preguntarte si te está siendo útil este contenido. Lo que hemos expuesto en este video, deseamos te sea útil y nos interesa saber tu opinión. Te sugerimos darle un like al video y te solicitamos suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los futuros contenidos, muchos de los cuales podrían venir desde tus comentarios. En todos los entornos laborales vemos a personas responsables que desean escalar carrera y escalar posiciones en su trabajo. También abundan los que se limitan a cumplir sus objetivos con eficiencia y hacer las cosas lo mejor posible, pero sin tener en mente nada más que conservar su estabilidad. Ambas figuras se pueden ver afectadas por un tercer elemento que es caótico: el empleado conflictivo. El compañero de trabajo conflictivo generalmente hace lo mínimo posible. No necesariamente son malas personas, pero se diferencian de los demás en que tienen una baja motivación, una nula responsabilidad por su labor y cuentan con una sofisticada habilidad para poner en los hombros ajenos sus propias faltas. Esto provoca a menudo que los otros empleados acaben asumiendo más trabajo, tanto para corregir sus errores, como para lograr que el flujo de trabajo no se interrumpa. A corto plazo, lo que sucede es que el clima laboral se enrarece, crece el malestar, el estrés y los desencuentros. Entonces sucede que a largo plazo surge el desgaste total de energía en los compañeros de equipo, la consecutiva baja de rendimiento, conllevando posibles problemas de rentabilidad de la empresa. Debemos admitir que cuando tenemos un problema en el trabajo, y concretamente con un compañero de trabajo, muchas veces nos desahogamos con los demás. Resulta caótico trabajar con alguien de la empresa que sabemos es conflictivo, y esto cansa y trae un sinnúmero de problemas. Sin embargo, lo que sucede con esto es que incrementamos el malestar general. Las emociones negativas se contagian, el ambiente se vuelve más complicado y las situaciones en general se vuelven mucho más incómodas. En primer lugar, debemos impedir que ese compañero conflictivo nos haga perder el control sobre nuestras emociones. Debemos tener siempre presente quiénes somos,
cuáles son nuestros logros y competencias con el fin de, entre otras cosas, proteger nuestra autoestima y rendimiento. Debemos tener en cuenta que cuando respondemos enojados y con rabia, alimentamos el poder de esa otra persona sobre nosotros, y en cambio, si respondemos con calma y amabilidad, el agresor se quedará inevitablemente sin armas. Debemos guardar evidencias del mal comportamiento de nuestro compañero de trabajo, por ejemplo, correos electrónicos y documentos que demuestran su falta de respeto y de profesionalismo, nos servirán para argumentar nuestro punto de vista sobre el conflicto y dar credibilidad a nuestro discurso. Cualquier archivo que podamos guardar demostrando su mal desempeño será útil y necesario. Debemos evitar que nuestro compañero conflictivo realice tareas que forman parte de nuestra rutina profesional, ya que podría usarlo como forma de ataque contra nuestro profesionalismo, alegando que no realizamos nuestras tareas. Debemos reforzar nuestras relaciones con nuestros otros compañeros de trabajo, y al respecto, nuestra conducta laboral debe hablar por nosotros mismos. Debemos llevarnos bien con todos nuestros compañeros, ganarnos su respeto y trabajar para obtener su reconocimiento, y eso es algo que nos puede resultar de gran apoyo. Si realizas tu trabajo correctamente y con mucha dedicación, los resultados serán los esperados, es decir, muy buenos, y no quedará ninguna duda que el problema reside en esa persona conflictiva. Por otra parte, debemos encarar el problema y actuar, porque no hacerlo es decirle a la otra persona que es correcto que nos trate así. Hay ocasiones en que puede ayudarnos intentar entablar una conversación, con el objetivo de encontrar una solución, o intentar aclarar qué elementos dentro del conflicto dependen de nosotros. Pero en muchas ocasiones no hay nada que hacer, porque si se quiere entablar conversaciones y buscar soluciones, es porque ambos lo desean. Y si la otra persona no lo desea, entonces no hay solución posible por esa vía. Finalmente, si no hemos podido solucionar el problema directamente con la persona conflictiva, debemos dirigirnos a nuestros superiores con las pruebas y ejemplos concretos que evidencien la situación adversa que estamos viviendo. Debemos recordar que a la hora de plantear situaciones en instancias superiores, las palabras cargadas de emociones no sirven, siendo útiles solo los hechos concretos, por lo cual nuestros documentos, correos electrónicos y todo aquel material que hemos guardado servirá como elemento de prueba. Debemos argumentar que nuestra principal prioridad es el correcto cumplimiento del trabajo y que es un buen momento para exponer los motivos por los cuales ese trabajo no se puede llevar a cabo de buena manera. Si a pesar de todas estas acciones la situación no mejora, deberemos dejar esa constancia a nuestros superiores y deberemos evitar tener contacto con esa persona conflictiva en la medida de lo posible. Y si a pesar de lo anterior la situación continúa empeorando, deberemos solicitar con urgencia un cambio de área de trabajo. No debemos olvidar que estar expuesto a este tipo de conductas todos los días, mes tras mes, acabará inevitablemente afectando de forma negativa nuestro desempeño y autoestima. Hay algo que es mucho peor que enfrentar un compañero de trabajo conflictivo, y eso es tomar conciencia que la propia organización es la que permite las malas prácticas. Por extraño que resulte, este hecho es mucho más común de lo que se piensa. Cuando en un escenario laboral no se valora suficientemente bien al empleado, se establece una política interna rígida y autoritaria, sin aprecio por la innovación o el capital humano. El efecto más notorio es que la empresa no puede asegurar un óptimo rendimiento de los colaboradores. La eficiencia y el buen desempeño de los colaboradores siempre se encuentra ligado a la valoración que tengan las organizaciones en sus políticas de resolución de conflictos y el tratamiento de reforzamiento al bajo rendimiento.
En mi experiencia profesional, una empresa que tenga uno o varias de las ineficiencias que se enumeran a continuación y sobre los cuales no tienes grado de control, muestran los siguientes síntomas: falta de personal clave con experiencia, falta de dinero, capital, mala ubicación comercial, falta de enfoque en los niveles gerenciales de la empresa, mala gestión de inventarios, excesivas inversiones en activos fijos, ineficiencias en materia de créditos y cobranzas, no contar con buenos sistemas de información, fallas en los sistemas de control interno, inadecuada selección de personal. En el caso analizado, si la propia empresa no se preocupa de hacer cumplir una política de recursos humanos que se preocupe de erradicar las malas prácticas, es poco lo que se puede hacer y se puede incluso caer en la siguiente situación: la mediocridad se naturaliza y el buen funcionario puede pensar: si soy muy competente, quizás caigan sobre mí más responsabilidades de las que me corresponden. Entonces, mejor me adapto, hago solo lo que me corresponde y no llamo la atención. De esta forma, poco a poco, es como se instala la ineptitud general. Creamos mercados laborales de baja calidad y poco competitivos, con la paradoja que se está incentivando al mal empleado y se están formando empleados infelices. Debemos tener en cuenta que en las empresas en general, el colaborador conflictivo y sin preparación adecuada es un elemento humano que conviene alejar cuanto antes de esas tareas y responsabilidades. Debemos también considerar que en cuanto podamos, debemos alejarnos de aquellas empresas en donde se permite ese grado de ineptitud. Nadie está exento de tener que comenzar su carrera profesional en ese tipo de empresas, cuyas trayectorias empresariales estarán marcadas inevitablemente por sus graves ineficiencias administrativas. De hecho, en mi experiencia profesional, he sido testigo de la existencia de este tipo de empresas, de su subsistencia a través del tiempo y de la lamentable reputación por la que se hacen conocidos. Sin embargo, mi consejo en esta ocasión es que, independientemente que te encuentres en este tipo de ambiente, no bajes tu propio estándar profesional. Si este contenido te ha sido de utilidad, no olvides darnos un like. Nosotros nos comprometemos a seguir publicando contenido que sea de utilidad para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos un nuevo video. Adiós y que tengas un excelente día.